El trastorno límite de la personalidad, que seguro habéis visto con las siglas TLP, es una de esas condiciones de la salud mental de las que se habla mucho, pero a menudo se entiende poco. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es, cómo se manifiesta en la vida real y, sobre todo, qué caminos existen para encontrar la estabilidad, siempre basándonos en lo que nos dice la evidencia clínica. Y para arrancar, quiero lanzar esta pregunta al aire. Porque, más allá de cualquier tecnicismo o definición, lo primero es intentar conectar con la experiencia humana, con lo que de verdad se siente en el centro de este trastorno. Vale, pues vamos al lío. Para poder entender de verdad qué es esa experiencia de inestabilidad, lo primero que necesitamos es una definición que sea clara, que vaya al grano. Aquí la tenemos. Esta es la definición clínica esencial. Y fijaos bien porque aquí la palabra clave, la que lo conecta absolutamente todo, es inestabilidad. No estamos hablando de un mal día o de cambios de humor que tiene todo el mundo. No, esto es un patrón que se repite, que es profundo y que acaba afectando a prácticamente todas las áreas de la vida de una persona. ¿Y esto en qué se traduce en el día a día? Pues en cosas muy concretas. Vemos, por ejemplo, un miedo terrible al abandono, que puede ser real o incluso imaginado, relaciones que son como una montaña rusa, que pasan de la idealización absoluta a la devaluación total en muy poco tiempo, y por supuesto, una impulsividad que puede ser muy, muy destructiva, ya sea con el dinero, el sexo, las sustancias. Todo esto además viene acompañado de una sensación crónica de vacío y una dificultad tremenda para manejar emociones tan potentes como la ira. Vale, y ahora vamos a hablar de la escala de todo esto. Porque aquí es donde los datos de verdad sorprenden y nos ayudan a entender la verdadera dimensión del TLP. Un 2%. A ver, de primeras quizá no suena mucho, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, significa que de media, una de cada 50 personas podría estar afectada. O sea que es una cifra bastante potente. Y para que nos hagamos una idea todavía más clara, mirad esta comparación. Si lo ponemos al lado de un trastorno mucho más conocido como es la esquizofrenia, vemos que el TLP es el doble de común. Esto, pone totalmente en perspectiva por qué es tan importante que lo entendamos mejor. Y ojo que hay otro dato demográfico que es, muy llamativo. El diagnóstico es 3 veces más habitual en mujeres que en hombres. Las razones de por qué pasa esto son complejas y se debaten mucho, pero el dato, el patrón que se ve en la clínica, es así de claro. Bueno, hemos visto los datos, las definiciones, pero vamos a dejar eso un momento para meternos en lo que de verdad importa. ¿Cómo es vivir con esto? ¿Cómo evoluciona el TLP a lo largo de la vida de una persona? Resulta que el trastorno tiene como un recorrido vital bastante típico. Las primeras señales suelen asomar en la adolescencia. El momento de máxima crisis, el pico, suele llegar cuando se empieza la vida adulta. Y es entonces, sobre los 40 o 45 años, cuando el camino se divide. Más o menos la mitad de los pacientes consiguen estabilizarse, pero la otra mitad, la otra mitad puede empeorar entrando en un bucle de aislamiento y deterioro. Y ahora vienen dos datos que son realmente duros, sobrecogedores y que nos muestran la gravedad del sufrimiento que hay detrás del TLP. 7 de cada 10 personas con este diagnóstico, en algún momento de su vida, intentarán quitarse la vida. Y si el dato anterior era terrible, este lo es aún más. La tasa de suicidio que se acaba consumando es altísima, de entre un 8 y un 10%. Esto lo convierte en uno de los trastornos mentales con más riesgo para la vida de la persona. Claro, viendo la gravedad del asunto, la pregunta es inevitable. Si es tan grave y relativamente común, ¿por qué a veces se tarda tanto en ponerle nombre? Pues vamos a ver, porque el diagnóstico es un auténtico rompecabezas. Pues el problema de base es justo este. A pesar de todo lo que hemos visto, el TLP muchas veces se escapa, no se ve o directamente se confunde con otra cosa. La sensación general entre los profesionales es que no se diagnostica todo lo que se debería. Y la razón principal, la razón la tenemos aquí delante. Los síntomas del TLP se parecen y se mezclan muchísimo con los de otros trastornos. Fijaos qué locura de porcentajes. Un 93% tiene a la vez un trastorno afectivo, un 88% uno de ansiedad. Es como una red en la que los síntomas se solapan. Una misma persona puede tener varios de estos diagnósticos a la vez. Y claro, identificar cuál es el problema raíz se vuelve increíblemente difícil. Esto nos lleva a una realidad muy dura, que esta cita lo clava. Hay que imaginarse el viaje de una persona que va de consulta en consulta recibiendo etiquetas distintas, que si es depresión, que si es ansiedad, que si es bipolar, hasta que por fin un profesional consigue ver el patrón que hay debajo de todo, esa inestabilidad que es el verdadero núcleo del TLP. Vale, hemos hablado de la definición, del impacto, de lo complicado que es el diagnóstico, pero es súper importante que acabemos con una nota de esperanza, porque la hay. Así que vamos a hablar de los tratamientos que sí funcionan.
El tratamiento más eficaz se apoya, por así decirlo, en dos grandes patas. Por un lado está la parte farmacológica, los medicamentos. Ojo, no curan el trastorno, pero son una ayuda enorme para manejar los síntomas más chungos, como la impulsividad o la depresión. Y por otro lado, que es la parte clave, está el tratamiento psicosocial, o sea, la psicoterapia. Ahí es donde de verdad se aprenden las herramientas para construir una vida estable. Y la psicoterapia no es hablar por hablar. Ofrece un camino con unos objetivos muy claros. Todo empieza por crear una relación de confianza con el terapeuta. Y a partir de ahí se empieza a trabajar. Primero en reducir los comportamientos de riesgo. Después en aprender a gestionar las emociones. Luego en sanar las relaciones. Y como objetivo final en construir un sentido de identidad propio, una autonomía personal mucho más fuerte. Y así, para terminar, volvemos al principio de todo. Si la palabra que lo definía todo era inestabilidad, parece lógico, ¿no?, que la solución sea precisamente construir estabilidad, pero pieza a pieza. Estabilidad en las relaciones, estabilidad en las emociones y estabilidad en la idea que se tiene de uno mismo. Esa es la clave, y también es la gran esperanza para quienes vivan con este trastorno tan complejo.